Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy: la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos borra de su glosario la palabra mujer. Entre el siglo XII y comienzos del XIII, toda Europa vio florecer novedosas instituciones educativas llamadas universidades. Existe alguna controversia sobre cuál fue la primera y generalmente se señala a la de Bolonia, pero en París, en la París del siglo XII, ya muchos maestros enseñaban por fuera de los registros institucionales de la Iglesia. Un siglo después, más de una docena de espacios educativos eran universidades propiamente dichas, con su particular modo de organización. Profesores y estudiantes se congregaban en asociaciones para defender sus intereses, siguiendo el modelo de las comunidades sindicales administradas mediante representantes, o sea, el modelo de la universitas. La palabra designaba a la totalidad de los miembros de un grupo en oposición a los del exterior. El objetivo era gobernarse mediante autoridades propias, a la cabeza de las cuales se hallaban decanos, regentes o rectores. Y si bien habitualmente respondieron a intereses del poder, su aspiración a la independencia era lo que las identificaba. Las universidades en su origen eran comunidades que tenían como principal función la enseñanza, la investigación y la producción de conocimiento, generando vigorosos debates y polémicas, cuyo aspiracional era la libertad. Esto se refleja en las crisis en que estuvieron envueltas y en las intervenciones que sufrieron por parte de reyes, de emperadores, de papas, de obispos y un largo etcétera. No es que las universidades no hayan sido nunca servidoras de deseos políticos, pero cada vez que lo fueron, perdieron su espíritu y sentido, su primario deber para con la excelencia, la disciplina, la creatividad y el saber. La academia, el mundo universitario, tan necesario para el desarrollo de nuestras democracias, es hoy un espacio completamente decadente. Cuando las energías del mundo universitario se desvían para satisfacer demandas muy ajenas a sus principios, finalmente se acaban desgranando. El movimiento woke tiene como bastión a las universidades, especialmente a las de Estados Unidos, y está carcomiendo sus bases para embestir contra el pensamiento crítico, los derechos individuales y la libertad de expresión. Un ultraje imperdonable a su historia. Sobran anécdotas de cómo la teoría crítica de la raza, el identitarismo, el revisionismo histórico y otros engrudos ideológicos están degradando aceleradamente estas instituciones. Ejemplo de esta pertinaz humillación a la que se somete a las universidades tuvo lugar recientemente cuando la Universidad Johns Hopkins, considerada como uno de los centros científicos de excelencia del mundo, decidió redefinir la palabra lesbiana para ver si picaba en punta y se ganaba el galardón de la super ultra recontra inclusividad. Cuestión que en su glosario oficial describió la palabra lesbiana como una persona que no es hombre atraída por personas que no son hombres. Para la Universidad Johns Hopkins, las lesbianas de todos los tiempos habían estado gustando de un equívoco, de una entidad fantasma, de un producto imaginario, de una no cosa. Las lesbianas gustan de las mujeres y, como mostraba la Casa de Altos Estudios, las mujeres no existen. El glosario citado iba más lejos y describía a un hombre gay así: un hombre que se siente emocional, romántica, sexual, afectiva o relacionalmente atraído por otros hombres o que se identifica como miembro de la comunidad gay. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Un hombre sí puede ser gay y esa condición vendría a ser exclusivamente masculina, negando el acceso a dicha membresía a las mujeres a raíz de que no existen. Es más, si solo existe la categoría no hombre, tampoco existen las lesbianas, o sea que se trataría de un glosario mitológico, y en consecuencia la L, que comienza la saga infinita conocida como LGTBQ+, francamente no tendría o no merecería encabezar la lista. La vergüenza o el miedo o el asco que viene generando la palabra mujer es un hecho histórico
sin ningún lugar a dudas. Ninguna de las olas feministas tuvo que enfrentar este nivel de desprecio. La palabra, el verbo, el nombrar o no una cosa, es constitutivo de la escala moral y simbólica de una sociedad. Las malas palabras forman también parte de esa escala y la palabra mujer es hoy una mala palabra para los espacios académicos. El documental What's a Woman de Matt Walsh ha mostrado la incomodidad que produce en estos ambientes la palabra mujer. Profesionales pletóricos de titulaciones universitarias se muestran incapaces de definir qué cosa es una mujer, ni siquiera en su concepción biológica más básica. Y todo esto ocurre apenas un par de años después de que irrumpieran en la escena política los movimientos Me Too, las multitudinarias marchas del 8M, las leyes en todos los países que imponen la desigualdad ante la ley según el sexo y una tonelada de delirios más que se agrupan en lo que se conoce como feminismo radical. ¿Será esta locura misógina reacción o evolución del feminismo del siglo XXI? Difícil saberlo parados ahora en el ojo del huracán. Sabemos que la sesuda definición de lesbiana que estaba en el glosario de la Johns Hopkins provenía de, precisamente, el centro médico más importante del planeta. Sabemos que es de las vísceras de las universidades que se viene diseminando este borrado del concepto femenino y sabemos que no se trata de un caso excepcional. Es la propia identidad, la existencia femenina, la que es ridiculizada, fetichizada y finalmente sacrificada en el altar de los derechos de un activismo agresivo. En Gran Bretaña, el Servicio Nacional de Salud, el famoso NHS, eliminó la palabra mujer de su guía de salud en línea para cambiarla por personas titulares de cuello uterino, denominando así a quienes reciben tratamiento por cáncer de cuello uterino, de útero o ovario, órganos que son exclusivamente de mujeres. Los ejemplos son miles. Se trata de un ataque lingüístico observable en todos los países de Occidente, mayoritario en instituciones estatales y monumental en el ámbito universitario. Casualmente, el ámbito que inventó la tontería inaplicable del lenguaje inclusivo feminista. La web médica Healthline propuso en su momento que las referencias a la vagina se reemplazaran por agujero frontal. Y la pieza teatral, la famosa Monólogos de la Vagina, pasó de ser una obra de reivindicación feminista a una obra que generaba ofensa o que debía ser censurada por no ser adecuadamente inclusiva, motivando severas acciones de cancelación. Toda esta arbitrariedad conceptual, todos estos giros de 180 grados en aquellos lugares dedicados a la búsqueda de la verdad, ¿qué espacio le deparan a la mujer? Ninguno. En poquísimos años se pasó de la demanda por la igualdad de derechos a la inexistencia, no ya de derechos, sino de entidad. Se pasó de la idea de identidad femenina como constructo, luego a la autopercepción femenina sin ninguna característica objetiva, para terminar con un tabú que no debe ser nombrado y que, en consecuencia, desaparece. El motivo de esta degradación sistemática es un intento de separar el ser mujer de ser mujer. No se trata de un juego de palabras, sino de quitar a lo femenino la condición humana, volviéndolo un producto de consumo fácilmente imitable y nada respetable. De ahí la proliferación de estereotipos femeninos ridículos, destinados a caricaturizar la condición no masculina. Y resulta que la ciencia, en el marco de los altos estudios, avala esta barbaridad, avala esta gesta. La Universidad Johns Hopkins se fundó en 1876 y fue la primera universidad dedicada a la investigación en todos los Estados Unidos. Muchas investigaciones y publicaciones que provienen de la institución se utilizan en todo el mundo como aval de prestigio y solidez. Entiéndase el peso que tiene en el mundo académico que sea la Johns Hopkins, donde oficialmente se llame a las mujeres, no hombres, siendo esta universidad la principal a nivel nacional y una de las más importantes a nivel mundial destinada a las ciencias biomédicas. Hopkins ha decidido complacer el activismo woke, enchastrando sus años de prestigio, y ese paso es el que cabe analizar más allá del escándalo mediático.
Las consecuencias de despojar la definición de mujer de su anclaje biológico hace que la identidad femenina se convierta en un circo. Poco han pensado eso estos ingenieros sociales que vienen cada vez más rústicos. Era cuestión de tiempo para que sus definiciones se transformaran en burla, y eso sucedió con el bendito glosario. La universidad determinó que las mujeres eran irrelevantes, que su identidad solo se definía por su relación con los hombres. Vale decir que su única característica es no ser hombres. El esfuerzo que hay que hacer para sostener esta premisa es enorme, claro, porque requiere negar la biología, pero también la historia, la psicología y la antropología. Es regresivamente sexista y virtualmente inútil ese trabajo, dado que las mujeres somos la mitad de la humanidad, y hacer de cuenta que la mitad de los que existimos son simplemente entes no hombres, sin otro mérito o característica, nos va a llevar a todos a la locura. Alejandro Polo, ex decano de la Facultad de Arquitectura de Princeton, es uno de los cientos de académicos que vienen denunciando la profanación de la universidad como institución fundamental de nuestra sociedad. Y es uno de los tantos que, perseguido, ha debido alejarse de ella. En un reportaje, Polo decía, abro comillas, cuando las universidades llevan literalmente 40 años promoviendo esta especie de relativismo, en el que no hay verdad, no hay evidencia, no hay ciencia, no hay posibilidad de verificar nada, lo único que se puede hacer en la academia es ver quién tiene la idea más original. Desde la crisis de la modernidad y el inicio del postestructuralismo, es lo que se le viene enseñando a los alumnos. Las universidades y sobre todo los departamentos de humanidades y de estudios culturales, en lo que se promueve es la búsqueda de la idea más extravagante, en lugar de intentar entender lo más precisamente posible lo que ocurre y cotejar con evidencias concretas lo que estamos diciendo. Las universidades son las instituciones que han estado tradicionalmente encargadas de la búsqueda de la verdad. Pero ahora, como hay 100.000 verdades, cada uno tiene su verdad y todo el mundo miente. Cierro comillas. Dado que se armó tal escándalo respecto del famoso glosario que negaba a las mujeres, los que redactaron el glosario procedieron a eliminarlo y emitieron un comunicado que decía: Johns Hopkins se esfuerza por crear una cultura de campus que sea inclusiva y acogedora para todas las identidades de género, orientaciones sexuales, experiencias y puntos de vista, y estamos comprometidos a garantizar que Johns Hopkins sea un lugar donde las personas LGBTQ se sienten apoyadas. El glosario sirve como una introducción a la gama de identidades y términos que se usan dentro de las comunidades LGBTQ y no pretende servir como respuestas definitivas sobre cómo las personas entienden o usan esos términos. Hemos eliminado la página de nuestro sitio web mientras reunimos más información. Claro, todas las entidades y experiencias y puntos de vista, según ellos, mientras no incluyan el ser mujer, porque para eso, evidentemente, según ellos, necesitan juntar información. Nada como la arbitrariedad y el sinsentido para que florezca el autoritarismo. No es gratuito este ataque a las universidades, vitales para las sociedades libres. El fundador de la Universidad Johns Hopkins, el mismísimo Johns Hopkins, sufrió un ataque cancelatorio post-mortem recientemente, ya que según los censos de 1840 y 1850, podría haber tenido esclavos en su casa. Durante mucho tiempo, una horda de cruzados woke trataron de cambiar el nombre de la institución que él había fundado hacia algo más acorde con su dogma. Y el propio director actual de la universidad, el muy políticamente correcto Donald Daniels, declaró que el señor Hopkins, el fundador de la universidad que él dirige, no era moralmente apto, tratando de contentar a los canceladores woke. Los fanáticos están ganando la partida y en este contexto cobra sentido la anécdota del glosario. La universidad perdió el objetivo y ya no persigue la verdad, sino una irrisoria complacencia. El ambiente universitario está cada vez más condicionado por la intolerancia ideológica, convertida en dogma. Jonathan Haidt y Greg Lukianoff publicaron su famoso texto sobre la mente americana, hablando sobre el mismo fenómeno, ese totalitarismo de los ofendidos.
siempre atento a encontrar la disidencia necesaria para arruinar una carrera y condenar al ostracismo a un profesor o investigador. Joseph Manson, profesor de antropología de la UCLA, en California, publicó ¿Por qué me voy de la universidad?, explicando que había decidido renunciar porque la toma de posesión de la educación superior por parte del movimiento woke ha arruinado la vida académica. Un artículo reciente de Inside Higher Education cita la encuesta del 2022 de directores académicos que expone cómo los miembros de las facultades están yendo a tasas significativamente altas, dado que abunda la división política, las controversias sobre la libertad de expresión, hasta los ataques e intromisiones gubernamentales sobre lo que se puede o no enseñar. El mundo universitario se está rindiendo. Los amantes de la verdad, de la independencia y del pensamiento crítico están perdiendo la batalla. El ataque a las universidades está minando su propia razón de existir. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.